Las apuestas. Apostar era la mitad de la vida, tal vez la vida misma. No existía acción, pensamiento, sueño, juego que no tuviera algo que ver con la competencia. La vida toda era una apuesta interminable. Probablemente lo sigue siendo para cada uno de nosotros, pero al modo de cada quien y bajo las reglas de la vida nos va imponiendo. Lo sigue siendo en silencio, sin alardes, porque ya no queda tiempo, o queda muy poco, para tantas vanidades estropeadas. No sabría decir si ese espíritu de competencia que le vierte por los poros, por la respiración, por todas partes a uno, tan espontáneo y fuerte nace con nosotros, como los lunares o el carácter, o si en realidad lo adquirimos del ambiente, del mundo que vamos poco a poco y con asombro descubriendo. No sabría decirlo. Solo sé que detrás de cada acto de la vida, oculto o manifiesto, existe el deseo inquebrantable de satisfacer nuestros proyectos, de satisfacer nuestra vanidad de darnos cuenta, y pasamos pendientes de ellos día y noche, de que cada acto, cada competencia que hagamos o frase que digamos trascienda más allá de nosotros mismos. El placer entonces no estaba en obtener una recompensa material, que nunca la hubo, sino en esa rara y profunda sensación de plenitud que produce el saberse ganador. No importaba si la recompensa era un grito, una sonrisa, una carcajada nuestra o una frase de aliento, un apretón de mano o un abrazo, etc. Para quien constantemente gana, las competencias suelen ser fáciles, flojas y hasta faltas de emoción, a menos que sean especiales. Para mí eran todo lo contrario. Si había alguien con una perseverancia a prueba de huracanes, terremotos y tempestades marinas, era la mía. La razón simple, no había ganado nunca una apuesta que valiera realmente la pena. No obstante, me preparaba física y sobre todo psicológicamente con esmero. No hubo sueño mío durante años que no surgiera, que no fuera producto de esa circunstancia que llegó a acaparar mi vida, de una forma tan persistente como la posesiva presencia del polvo sobre las cosas. Sueños que luego se volvieron pesadilla, por la imposibilidad de ganar que surgía siempre, incluso cuando no me veía compitiendo con nadie, sino en esas apuestas interiores que uno se hace para probarse, como cuando nos proponemos subir hasta la copa de un árbol, llegar en un determinado tiempo a un sitio, pegarle una pedrada a un determinado objeto escogido al azar, en fin. Y ahora había vuelto a ocurrir lo mismo, pero no en los sueños de mi noche anterior, sino en este momento. Me dije ese sábado que cambió prácticamente el curso de mi vida, el empeño que me hacía verlo todo en función de esa complacencia interior que causa el triunfo. Porque he de ser franco, yo no puedo decir que alguna vez participara en algo solamente por el gusto de competir. Lo hacía por el deseo, reprimido como el fuego que producen las cóleras de la impotencia, de ganar, de ser alguna vez el mejor. Y es probable que por esa ansiedad, por esa desesperación, por ese empeño puesto siempre por los nervios, por tantas cosas que se acumularon en la mente como cadena, como freno, culminaba perdiendo muchas veces en el instante crucial. Luego venía la burla de todo, especialmente la de Efraín, la de Óscar, la de Adán, la de Lando, la de cualquier otro, y con ellos mis lágrimas, la congoja que no eran tanto por la burla, sino por mi incapacidad, y tal vez por esa creciente frustración que se había ido enquistando no sé en qué parte de mí hasta hacerme sentir el peor del grupo. En cuestiones donde debía ponerse en juego la habilidad física, la valentía, el arrojo, había que ser lo suficientemente ágil y nadar bajo de agua un buen trecho o hacer los mejores clavados o saltar desde las ramas más altas de los árboles, especialmente de las ramas de aquel Guanacaste, para poder ser como Tarzán, para ser los pequeños reyes de la selva, para ser fundamentalmente, aunque no lo dijéramos, el más importante del grupo, el más admirado. Esa era la razón de las apuestas y por eso las apuestas eran la mitad de la vida y hasta la vida misma. Y yo ahora las sabía.
Ahora lo había entendido mucho mejor y trataba de prepararme mentalmente de superar de veras una vez por todas, eso es, la fuerza de mis sueños trágicos. Había amanecido nublado por las recientes lluvias del día anterior. El clima, sin embargo, siguió cálido y húmedo, con un sol que debía capearse los deformes y oscuros nubarrones que le salían al paso en pequeños grupos, para, para dejarnos ver sus finísimas agujas de cobre con que se le mete a uno en la carne y lo va cociendo despacio. Era costumbre nuestra, si no había fútbol, ir al río, ya fuera de las 10 de la mañana en adelante o de mediodía abajo. Como había llovido la noche del viernes, preferimos ir después del almuerzo. Efraín y Óscar no fueron, como en anteriores ocasiones, contando los últimos chistes de Pepito, aprendidos o inventados. Nunca supe si Efraín inventaba los chistes o los aprendía de alguien, pero no había día que no saliera con uno nuevo. Era su pasión y en eso nadie le ganaba en el grupo. Es probable, ahora recuerdo, que para los exámenes que haríamos la siguiente semana no hubiera tenido tiempo de inventar nada o de averiguar lo suficiente. También es muy probable, debido al susto del día anterior cuando se subió, como era costumbre en nosotros, en el andén de una baronesa en marcha y al bajarse se tropezó y se fue de bruces. Las consecuencias en realidad no fueron tantas, raspones en las manos y en el codo derecho. Sin embargo, debió asustarse mucho. Fuimos como siempre haciéndonos bromas pesadas, bromas que iban con la edad, con nuestros cambios fisiológicos, tocando las nalgas, tratándonos de maricas simultáneamente y hablando con cierta seriedad y petulancia de las compañeras mejor parecidas del grado. También nos entretuvimos un poco, bajando mangos a pedrada. En fin, haciendo lo que hacíamos cada mediodía todos los días de la vida, excepto los domingos. Fuimos muy devotos en eso, extremadamente devotos, sin saberlo, sin tener la conciencia suficiente, pero sí el deseo delirante y ciego. El río, como lo suponíamos, a causa de la lluvia se encontraba con más agua, con más corriente que la normal, pero el grueso de la crecida había pasado por completo, quedaba únicamente el rastro de la corriente nocturna, la arena humedecida revuelta con ramas secas, hojas podridas, conchas de cangrejos muertos, vestigios de pequeñísimas vidas acuáticas o terrestres, que se van quedando remansadas en los raiceros como la evidencia más palpable del curso que alguna vez tuvieron las aguas. La corriente, aunque se mantenía oscura, no con el color de chocolate que adquiere cuando el invierno se desata con toda fuerza, sino el color de agua de las lagunas después de las tormentas, un color más bien bayo. Nos desvestimos en el sitio donde lo hacíamos todos los días, una falda de pura laja que quedaba a unos 20 metros de la orilla y todavía cubierta por la redonda sombra, como la de un paraguas gigante del Guanacaste. Era probablemente la 1 de la tarde, o tal vez menos. El sol asomó intenso en ese momento. Óscar hizo lo de costumbre, buscar una piedra y orinar parando el chorro. Adán y Pompilio dijeron que irían río arriba para mirar los sábalos que decían haber subido con la creciente. Lando se quedó sentado, mirándose con una paciencia que a todos nos daba cólera, una vieja cicatriz que tenía en el pie, paralela al tobillo y al tendón de Aquiles. Se la hizo en una cerca de alambre de púas, saltando con una vara usada como garrocha, que no resistió su peso. Solamente Efraín buscó la piedra desde donde hacíamos los clavados. Iba silbando la letra de una ranchera que generalmente cantaba cuando en la clase de música el profesor nos mandaba cantar frente al resto del grado. Yo me quedé viéndome por fin ganar una competencia importante, saboreando, disfrutando de ese goce, ese placer tan hondo y cierto que produce el saberse por fin el miembro más importante del grupo, recitando en mi interior las frases siguientes: Dios tarda pero no olvida. Solo los que no compiten desconocen el triunfo. Y no era para menos, con eso creía otorgarme todo el valor necesario para subir a la más alta de las 3 ramas que casi horizontales se tendían una sobre la otra, paralelas a la poza. Era frecuente saltar desde la primera rama,